días. Mi nombre es Javier González, soy director de SUMA y también soy investigador del COES. Perfecto, don Javier, ¿se pudiera indicar su nombre completo? Francisco Javier González Díaz, 12.169.980 raya acá. Vamos. Lo que voy a presentar tiene fundamento de un estudio que fue publicado por el COES y por SUMA en un libro que se llama Buscando un nuevo contrato social, y que lo que hace es establecer una serie de experiencias, comparar y analizar una serie de experiencias constitucionales en el mundo en relación al derecho a la educación. Más de 25 constituciones fueron revisadas, como digo, fueron publicadas en estudios y también un libro, como digo, por Cataluña. Sobre la base de eso, entonces, establezco 6 comentarios y dado las limitantes de tiempo. Primero que nada, el objeto de la educación. Se propone agregar al objeto de la educación el hecho de que esto es una construcción colectiva, no solamente un proyecto individual, y por lo tanto, en ese sentido, tal como está hoy día establecido, nos parece insuficiente. La educación, el derecho a la educación debería contemplar no solo el desarrollo de la persona, sino que también, obviamente, el desarrollo de una sociedad más democrática, justa y que respete los derechos humanos. Esto es consistente, por ejemplo, con constituciones como la noruega, la española y también la francesa. Segundo, el tema de agregar la exigibilidad del derecho a la educación. Nos parece que en caso de ser vulnerado, este derecho debe ser, puede ser de alguna manera reclamado ante instancias judiciales. Y para ejemplificar, digamos, lo importante de esto es que uno podría pensar que el derecho a la propiedad, si no fuera exigible, todos estaríamos de acuerdo en que no es un derecho. Y sin embargo, queremos que el derecho a la educación no sea exigible y creemos que es un derecho. Esto no es una novedad en las constituciones de Finlandia, Canadá, Japón, entre otras, Estonia, en fin, existe la exigibilidad de la educación. 3, el rol del Estado. Es importante fortalecer el rol del Estado, nos parece que es totalmente insuficiente lo que ya está en la propuesta inicial para este proceso, y en ese sentido nos parece que es importante agregar lo que es que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, cosa que no se dice hoy día en la propuesta, y proveer, la palabra proveer, un sistema de calidad, equidad, inclusivo y también gratuito para la población. ¿Ya? No basta con que el Estado simplemente promocione o fortalezca el derecho a la educación, debe tener un rol garante al respecto. Por temas de tiempo, obviamente no voy a mencionar, pero eso sí que es una cantidad enorme de países, por supuesto, Alemania, en fin, Francia, en fin, donde efectivamente se establece que el Estado tiene un rol garante. Cuarto punto, que es muy importante, creemos que hoy día es insuficiente como está el criterio para la asignación de recursos. Creemos que la asignación de recursos debe seguir un principio de igualdad de oportunidades sustantivas, no solamente procedimentales, y en ese sentido debe seguir una lógica, siendo más operativo, de que los recursos, no sé, lleguen más recursos a quienes más lo necesitan. Un ejemplo, y que a mí en particular, de hecho, me tocó ser parte de quienes diseñaron la solución escolar preferencial. Y justamente el principio fundamental ahí es que quienes necesitan más deben tener más, justamente para proveer la igualdad de oportunidades. Si no, el resto, digamos, bueno, algunos dirían que imposible. Esto está en otras constituciones del mundo, como la portuguesa, la suiza y la italiana, donde específicamente se establece la necesidad del Estado de proveer más recursos para quienes más lo necesitan, no solamente para niños con más discapacidad, por ejemplo, sino que también con el fin de algunas adaptaciones. ¿Ya? Quinto punto tiene que ver con agregar y modificar en relación a la libertad de enseñanza. Por supuesto, la libertad de enseñanza es un fundamento importante, pero debe estar subyugada al derecho a la educación. Sabemos por la historia de nuestro país y la historia de otros países que obviamente el derecho a la educación con la libertad de enseñanza muchas veces pueden entrar en conflicto. Y aquí la Constitución tiene que proveer a priori un principio clave de jerarquía entre ambos. Hoy día se establece el interés superior del niño, pero a veces puede quedar, insisto, puede llegar a confusión a sí mismo. Por lo tanto, debe estar establecido en la Constitución
de que la libertad de enseñanza se debe ejercer siempre y cuando sea y respete el derecho a la educación. Esto, por ejemplo, el caso que sabe más importante es el de Alemania, ¿no? Donde efectivamente uno puede ver esa subyugación, de alguna manera, de la importancia que se le otorga el derecho a la educación del niño por sobre la elección y las preferencias de los padres. ¿Ya? Y dicho sea de paso, o como en realidad como sexto punto, tiene que ver con el tema de la educación privada. La educación privada, por supuesto, puede jugar un rol en el sistema educativo, pero nuevamente debe estar nuevamente enmarcada en el derecho a la educación, y hoy día nos parece que es totalmente insuficiente. Por lo tanto, se propone modificar las restricciones que tiene la educación privada, ya sea privada totalmente particular o subvencionada, en el caso de que se establezca, bajo un principio, ¿no es cierto?, de calidad, de equidad, de inclusión y de no lucro. No lucro, ¿por qué? Porque efectivamente incluso los sistemas que son mixtos en la mayoría de los países no permiten el lucro con el fin de que sabemos que los recursos que entran en educación son siempre bastante escasos. Y por lo tanto, más allá del innovador que sea el sostenedor, es muy difícil, si no es imposible, que si esos recursos además se destinan a rentas, a utilidades, a retiro de utilidades, se pueda establecer una educación de calidad. Hoy día efectivamente estamos lejos de ello. A su vez, como digo, no solamente los criterios para la apertura y administración de estas escuelas es importante, sino que también cómo se entregan los permisos para que eso ocurra. Y de alguna manera se tiene que buscar una coherencia también con el resto del sistema, tal como lo hace, por ejemplo, la Constitución alemana. Por lo tanto, es importante que estos principios se establezcan en la educación, digamos, en la educación privada, digamos, también. Y por último, el tema de la educación superior o terciaria nos parece insuficiente, que habría que agregar justamente el derecho también a la educación terciaria, no necesariamente gratuita, sino que también hay sistemas para promover ese acceso garantizado a la educación superior. Debemos entender que así como en el siglo XX, inicio del siglo XX, hubo mucho debate sobre la educación secundaria, hoy día en el siglo XXI no se concibe que una persona en realidad esté fuera de un rango de vulnerabilidad, de pobreza y de trabajo digno, si no tiene educación superior, no digo universitaria, sino que al menos superior. Y por lo tanto el Estado debe garantizar, desde nuestra perspectiva, educación a lo largo de la vida, y eso implica un acceso gratuito. Gratuito, eso no implica, digamos, que sea gratuidad con financiamiento a fuentes generales, como la tesorería, como se está hoy día, por ejemplo, pretendiendo con la eliminación del CAE y gratuidad, sino que puede ser una gratuidad, por ejemplo, a través de impuestos al graduado, que básicamente lo que hace es que efectivamente no hay pago al acceso, pero sí hay un pago posterior que no recae sobre toda la población, de manera que no hay un subsidio cruzado, digamos, con poblaciones más vulnerables, sino que efectivamente con aquellos que se benefician de la educación superior en este caso. Por lo tanto, no significa que no sea selectiva, simplemente significa que efectivamente todo el mundo debería tener acceso a esa educación superior con el fin de promover, ¿no es cierto?, la movilidad social y garantizar realmente la educación a lo largo de la vida. Muchas gracias. Creo que no me pasé el tiempo.